Señor Francisco Cruz, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Señora Rosibel Jara, vicepresidenta de la Junta Directiva. Señor Eduardo Rojas, secretario de la Junta Directiva. Estimados y estimadas colegas del Colegio de Abogados, público que nos acompaña, galardonados también el día de hoy, pero muy especialmente para aquellos colegas que hoy cumplen 50 y 25 años respectivamente del ejercicio profesional, tengan todas y todos muy buenas tardes. Yo quisiera, con su gentil anuencia, antes de iniciar mi disertación de esta tarde, agradecer de la manera más sincera a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que me ha honrado para estar en esta ocasión tan significativa, tan emblemática, tan conmemorativa para nuestro gremio, como es precisamente o está precisamente asentada en dos aspectos. Uno, rendir homenaje a los colegas que efectivamente han dedicado tantos años de su vida al ejercicio profesional de la actividad forense, pero sobre todo, como bien lo decía nuestra señora vicepresidente, darle el homenaje a nuestro santo patrono, que precisamente se conmemorará el próximo 19 de mayo y que por supuesto representa toda una serie de circunstancias, variables, hechos, personajes, fechas que con su gentil permiso vamos a tratar de exponer el día de hoy, precisamente para darle sentido histórico a una fecha que por supuesto no es producto de lo fortuito. Para los que nos dedicamos al ejercicio académico de la investigación histórica, siempre resulta básico partir de un argumento por antonomasia. Ningún hecho de la historia surge de la nada, es producto de lo fortuito o surge por generación espontánea. Ya los tres padres de nuestra ciencia histórica en Grecia, más o menos en el 500 a.C., Heródoto, Tucídides y Jenofonte, lo habían dicho de manera muy clara y de manera muy certera. Ningún hecho social surge de la nada, sino que por el contrario es el resultado de la concatenación de una serie de factores previos que lo explican, que lo fundamentan y que lo sustentan. Y ese paradigma académico, señoras y señores, colegas, es el que se cumple por antonomasia con la figura de San Ivo, que lejos de lo que podría creerse, solo una faceta, la religiosa, es la que es más o menos conocida. Pero como nosotros veremos, surge una serie de elementos que se hace imperativo que hoy se exponga. Y si ese paradigma es cierto, tenemos que irnos en un viaje en el tiempo para explicar cuál fue el contexto en que este personaje extraordinario surge en la historia de la humanidad. Como es de todos sabidos, cuando se empieza el primer año de carrera y tenemos esa muy especial circunstancia de llevar historia del derecho y derecho romano, que dicho sea de paso son las actividades a las que nos dedicamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, se tiene la peculiaridad de enseñar que más o menos en el tránsito de la República al Imperio, les estoy hablando de esto del siglo I antes de Cristo al I después de Cristo, surge la idea de sistematizar eso que se había empezado a dar más o menos 400 años antes, que es el fenómeno del jus. Y aquí nos estamos refiriendo a la idea de que debía comenzarse a establecer parámetros, formas, contenidos, tiempos y sobre todo, la manera de enseñar eso a futuras generaciones para irlo convirtiendo en un ejercicio profesional. Decimos esto por cuanto surgen las dos primeras grandes escuelas de derecho, la sabiniana y la proculeyana, precisamente en Roma, para enseñar sistemáticamente, repetimos, el fenómeno del jus. ¿Y qué es lo que va a suceder? Empieza a surgir esa idea de que eso que se llama jus y que ustedes y yo entenderemos siglos después como derecho, debe enseñarse entonces de una manera obviamente planificada. ¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente en el 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente y se da esa vertiginosa caída de esta civilización en todos los órdenes, hay una de las figuras que se mantiene, pero de otra manera o de otra naturaleza. El fenómeno jurídico nos enseña que si bien es cierto, no se va a seguir enseñando como le había tocado a los civitates romanos entenderlo, sí va a permanecer de otras maneras, a través de otros medios, iniciando así lo que ustedes y yo conocemos como la Edad Media o conocido en la historiografía como Medioevo. Y ubiquémonos precisamente en el siglo ya V después de Cristo.
Ese derecho va a empezar a ser enseñado ahora en escuelas religiosas, monásticas, episcopales, en algún momento también incluso pontificias, y surge la figura a la que quiero darle primera preponderancia en esta disertación. Son producto de estas ideas medievales el surgimiento de las escolas art liberalis o escuelas de arte liberales. Veas el nombre. Cualquier persona que desee llegar a estos sitios a aprender, bienvenido sea. Pero cualquier persona que quiera llegar a enseñar, primero tendrá que demostrar que tiene el conocimiento, la capacidad y la experticia para hacerlo. Empieza a surgir así la idea de que no cualquiera puede dedicarse a la enseñanza, sino solo aquel que tenga esa capacidad. Y así estas escuelas de artes liberales, como les repito, se irán en varias temáticas, hasta que finalmente, terminada la Alta Edad Media, empezada, la Baja Edad Media en el siglo X después de Cristo, surge el segundo fenómeno. Esas escuelas de artes liberales han llegado a una perfección tras 5 siglos de existencia, que surge una figura, creo que casi todos aquí conocida, los estudios generalis, en español por supuesto, esos estudios generales. Se le va a empezar a exigir a los alumnos desde el año 1000 después de Cristo que tenga una formación humanística, no solo la profesional, conozca del mundo que lo rodea, conozca de las circunstancias que acontecen al ser humano. Y aquí crearán esa figura arquetípica del conocimiento que es el trivium y el quadrivium. 3 materias esenciales deberá aprender todo profesional: retórica, gramática y dialéctica. Y luego, con el paso de los años, ese quadrivium será matemática, aritmética, astronomía y música. Cuando usted haya pasado de ese estadio, ahora podrá dedicarse ¿a qué? Al ejercicio de lo que usted considere más conveniente. ¿Por qué no podemos hablar aquí de nada jurídico? Porque nuestra querida carrera está todavía asentada en el olvido, no ha resurgido con fuerza, y es entonces en 1088, en ese año que para nosotros los abogados marca un punto de inflexión en la historia jurídica, cuando el panorama cambia. Y como es bien sabido por todas y todos los colegas aquí presentes, se funda precisamente en la ciudad de Bolonia, en Italia, el primer estudio in generalis que va a rescatar, que va a resucitar, que va a darle otra vez preeminencia a una figura que tenía ya 700 años dormida. ¿Cómo surge esto? Surge de la manera más espontánea. Ciertamente, uno de los juristas más importantes de la época medieval, Irnerio, revisando papeles y pergaminos viejos en la biblioteca de Pisa, y en un momento estelar de la historia, parafraseando al gran historiador Stefan Zweig, encuentra debajo de unos pergaminos un libro enorme cosido. Y cuando abre las páginas de ese libro, se ha encontrado diríamos nosotros, una copia original del Digesto de Justiniano. Como ustedes me entienden, no solamente está encontrando el que está considerado el texto jurídico más importante junto con la ley de las 12 tablas en la historia de Roma, sino que para su sorpresa es parte de un conjunto que traía a la par los otros 3 grandes documentos de Justiniano: las novelas, las instituciones y los códigos praelectionis. O sea, toda la obra jurídica de Justiniano está ante él. Emocionadísimo con lo que ha encontrado, se hace presente a las autoridades de Bolonia, pide permiso para empezarle a enseñar a los muchachos que así a bien lo tengan lo que está ahí, porque él conoce de latín, la obra está en ese idioma, y para su sorpresa, las autoridades de Bolonia le permiten por primera vez que enseñe los contenidos de esa obra a un grupo de muchachos. Señoras y señores, tenemos el principio del resurgimiento del derecho romano en la historia. Gracias a ese momento estelar, repito, se empieza a enseñarle a esos futuros juristas cómo se entendía el derecho romano, cómo se redactaba, cómo se hacía lógica, cómo se aplicaban esas circunstancias, y a partir de ese momento surge lo que era, o se da lo que era evidente que iba a pasar. Se hace eco de lo que está pasando en Bolonia y gente de otras ciudades acuden a la ciudad italiana a querer ser parte de este nuevo fenómeno. ¿Y qué es lo que ha pasado? Muy fácil. Se empiezan a hacer pequeñas las aulas de Bolonia.
Se empiezan a hacer demasiados grandes los grupos de interesados en esa nueva versión del digesto de Justiniano, y lo cierto entonces es que se empieza a expandir el fenómeno a otras ciudades. Ya luego lo encontraremos en Francia, lo encontraremos en Inglaterra, pasar a España, estar en Austria, en Luxemburgo, Liechtenstein, en una parte de lo que es Hungría y en una parte de los Balcanes. Y lo cierto es que se ha empezado a expandir esa idea de enseñar otra vez el fenómeno. Ya no, atención del jus, eso ya pasó en el tiempo. Ahora, como bien se enseña, la balanza que ustedes y yo conocemos como símbolo de nuestra carrera tiene dos platos. Pero para poder graduar esa balanza, en el medio hay una aguja o hay un fiel que él determina hacia dónde va cada uno de los platos. ¿Qué determinaban en esa época en ese simbolismo? Cuando la aguja esté directum, o sea, recta, habrá justicia, y de ahí viene el nombre de nuestra carrera y por qué le decimos derecho precisamente a nuestra profesión. Ahora bien, si todo esto no fuera suficiente, viene el otro gran elemento. Dándose cuenta, Boloña, que el fenómeno está adquiriendo esa importancia, invita a que otras profesiones, a que otros intereses académicos también concurran. Es ahí en donde empezamos a ver a grupos de gentes interesadas en eso que se llama la medicina, en eso que se llama la arquitectura, en eso que se llama la farmacia o en eso que se llama la ingeniería, solo para poner unos nombres. Y entonces, al concurrir grupos de personas que con diferentes intereses académicos, pero tienen un solo fin, que es aprender, va a surgir precisamente por una de las reformas académicas la idea de resucitar una vieja figura, lo saben aquí los colegas que se dedican sobre todo a comercial, de las famosas asociaciones romanas para un fin. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Al unus vertere. El unus vertere era aquella figura por la cual un grupo de personas con intereses totalmente disímiles se unían para un fin común. Y por eso se llamaban así, unos, uno, vertere, cambiar, o sea, varios cambian a uno. Y de la palabra unus vertere en la Edad Media va a surgir la palabra universidad, en la que entonces grupos de personas de diferentes carreras se aglutinan en una sola institución y por eso crean el concepto precisamente para la idea de universidad. ¿Y a quién le va a corresponder el honor de tener precisamente esa primera categorización? A la Universidad de Salamanca en 1253, a la Universidad de Oxford el segundo, y a la que me interesa el día de hoy, disculpen, la tarde de hoy, la Universidad de París. La futura Sorbona en 1256 será la tercera universidad del mundo. Y véase qué curioso, toman una decisión estos primigenios colegas, volviendo sus ojos al pasado romano nuevamente, a ese jus romanorum, rescatan un elemento que los identifique. ¿Y cuál es? Muy sencillo. En los pergaminos de algunos que se conservan todavía en la Biblioteca de la Sapienza en Roma, los únicos pergaminos originales que se guardan sobre sentencias y leyes romanas se escribían con letra de color rojo para que se pudiera mantener la tinta por mucho tiempo. Los magistrados que se dedicaban al ejercicio de nuestra profesión, por supuesto los pretores, tanto el urbano como el peregrino, usaban una toga blanca con una raya roja como símbolo de autoridad. Y lo más importante, cuando llegaba el momento en que cualquiera de los magistrados, el cónsul, el cuestor, el edil, el curulo, el pretor, firmaran sus sentencias, lo hacían ¿con qué color? Con letra roja, precisamente porque rojo en latín se dice ruber, y nosotros los abogados a la firma le decimos rúbrica, precisamente como firma de color rojo. Toda esta idea, toda esta parafernalia y simbología lo rescatan los abogados medievales, y el rojo se convierte hasta el día de hoy en el color que identifica a nuestro gremio precisamente como parte de esa simbología. Pues bueno, señoras y señores, ese es el contexto. Dadas así las circunstancias, dadas así los elementos de cómo se entiende qué es lo que está pasando hacia el 12º de la Edad Media, coloquémonos con su gentil permiso en 1253. Bien lo decía nuestra señora vicepresidente, cuando nosotros vamos a hacer el homenaje a nuestro santo patrono, había que explicar entonces qué pasó con la vida de esta persona desde el primer momento en que ella nace. Y esto ocurre el 17 de octubre de 1253 en el poblado bretón de Kermentin,
Esto para que nos ubiquemos en el norte de Francia, en la parte más norte de Francia, ya casi en el Canal de la Mancha con Inglaterra, y surge una peculiaridad. ¿Dónde nace el infante? Sus papás son integrantes de la baja nobleza feudal. Me explico aquí en términos de historia. La sociedad estaba dividida en 10 estamentos. El que nos interesa era uno de los rangos medios en la Edad Media, a la cual usted accedía no por título ni por genealogía, sino por riqueza, por patrimonio. Eran personas que habían dejado de ser parte de los siervos de la gleba y por su trabajo lograban la libertad y así con dinero lograban acceder a algunos cargos públicos. Bueno, los padres del muchacho, los padres del niño son de ese estamento feudal. Y resulta ser que producto de eso tienen el peculio, tienen el patrimonio para poder entonces mandar a su hijo algo que era un lujo. Porque en la Edad Media, si usted sabía leer y usted sabía escribir, era prácticamente un privilegio. Y si usted sabía contar, dese por satisfecho. Pero si sus padres le daban la oportunidad valiosísima de que usted pudiese estudiar en eso que se llamaban, como dijimos aquí, las escolas art liberalis, los studi generalis o las universitas unis vertere, pues simplemente que ustedes me entenderán que era un triple privilegio. Nuestro personaje, que recibe el nombre de Ivo, tiene esa circunstancia y viaja ¿a dónde? Al lugar que era lógico por antonomasia. Se dedica en un viaje que le va a tardar un mes a pie, se dirige en un viaje a pie a la Universidad de París. Llega a ese sitio en 1267, está apenas empezando a construirse, repito, lo que luego será la gran Sorbona de nuestros días. ¿Y qué es lo que pasa? Se encuentra una sorpresa tremenda. El primer requisito se le exige, deberá aprender trivium y quadrivium, recordemos las 7 materias indispensables, pero una vez que eso termine, debe rendir exámenes en 3 idiomas, francés, inglés británico y latín. Y cuando ha pasado este asunto, más o menos unos 4 años, nuestro personaje adquiere su primera condición profesional. En uno de los hechos menos conocidos, San Ivo no empieza siendo jurista, San Ivo empieza siendo maestro, empieza siendo educador, lo que ustedes y yo entendemos un profesor colegial, que se va a dedicar precisamente y sobre todo a enseñar retórica y gramática. Y con esa gran formación tiene entonces, o coloca esto entonces para su siguiente etapa. En 1277, convencido de que ha tocado techo en la Universidad de París, decide dedicarse a la segunda gran institución francesa de enseñanza, la Universidad de Orleans. Y ahí pasa el punto de inflexión. Ingresará a estudiar Derecho a la Universidad, a la Facultad de Derecho, a la Universidad de Orleans. ¿Y cuál es la sorpresa? Se encuentra que todos los primeros 2 años de materia son dedicados al digesto, a las institutas, a las pralectiones y a las novelas de Justiniano. Claro, cómo no, el fenómeno estaba muy reciente con la Universidad de Bolonia. Y él es de los primeros que empiezan a entender que ese conjunto ya no debe llamársele como la época de Justiniano. Al agrupársele, se le da el nombre de Corpus Juris Civilis, que como ustedes y yo sabemos perfectamente es el cuerpo de derecho civil que le va a dar origen a toda la materia civil 800 años después. Lo cierto es que termina esta carrera y aquí uno de los elementos menos conocidos de nuestro personaje, se dedica a estudiar derecho canónico. Me explico aquí para todas las personas presentes. En aquel momento, si usted deseaba estudiar esa carrera, necesariamente tenía que ser sacerdote. Ivo no lo era. Se le da un permiso especial por sus notas, por sus calificaciones, por su compromiso, por su empeño. Y así, repito, sin ser religioso, se le permite estudiar canónico y con eso tendrá la condición que siempre enseñamos a nuestros estudiantes con mucho interés, la famosa condición in utroque iure, que en la Edad Media significa en ambos derechos y le permite a usted actuar en la rama religiosa y en la rama secular, llevando casos de las dos naturalezas. Nuestro personaje regresa a su ciudad, pero perdónenme en un momento, regresa a su ciudad en 1280. Aquel jovencito que una vez se fue a los 16 años, ahora ya vuelve como un doctor en derecho y ustedes me entienden que se va a convertir en el personaje más importante, no de su pueblo y de su villa, de la región. Y lo cierto es que eso lo lleva a fungir en 3 órdenes. Se le nombra juez de toda la región de Bretaña,
Eso ya nos dice el talento de una persona que apenas estaba por cumplir 30 años. Número 2, inicia la idea de tomar los hábitos sacerdotales. Eso es uno de los elementos menos conocidos de su vida. Él ingresa a la Orden de San Francisco, que estaba recién creada obviamente, y el otro factor, apenas 4 años después, en 1284, se le nombra provisor. Me explico, en términos de derecho canónico es el juez de todas las causas eclesiásticas de la región de Bretaña. O sea, como ustedes me entenderán, sin haber tenido ni siquiera 35 años de vida, ya el prestigio de nuestro personaje es tan alto que se convierte en uno de los personajes principales en derecho secular y el más importante en derecho canónico. Hasta que en 1285, el gran anhelo de su vida, como él luego lo dijo, se ordena como sacerdote, logra este objetivo, y aquí empieza la parte conocida. Hasta ahora, siendo sacerdote en cada uno de los pueblos y parroquias en las que él le tocó estar fungiendo como tal, también ejercía como abogado. Requisito para contratarlo es que ni siquiera la palabra se podía utilizar. Nunca cobró por ninguno de los casos, y número 2, siempre escogió como, y permítase que se diga, clientes a una persona que precisamente no tuviera la circunstancia de poder pagarle. Este es el momento, repito, en 1285, cuando empieza a llamársele el abogado de los pobres. Y aquí por los próximos 15 años mantendrá ese ejercicio otra y otra vez, hasta que llegamos al año 1300. Lamentablemente ha empezado a tener un decaimiento fortísimo de su salud. Parece ser, y todo indica, que lo que está teniendo es una enfermedad de carácter respiratorio, y para sorpresa de propios y extraños, señoras y señores, el 19 de mayo de 1303 fallece en la ciudad de Languedoc, también una de las ciudades de Bretaña, y a la edad de 50 años. Como ustedes me entenderán, fue una muerte prematura, fue una muerte inesperada. Y lo cierto es que no fue el pueblo, no fue la villa, toda la región de Bretaña se volcó para el momento en que se van a hacer las sombras fúnebres de nuestro personaje, y va a ser enterrado en la iglesia de Tardía, que es uno de los pueblos también ahí adjuntos, que queda en medio de toda la zona, y ahí se coloca su cuerpo. No habían pasado ni siquiera 40 años, lo cual es poco para lo que vamos a hablar, de su muerte, cuando el duque Juan II de Bretaña, el jefe político, le presenta al Papa Clemente V, repito ese detalle, disculpen, al Papa Clemente V la solicitud de la región de Bretaña para la canonización del personaje. Empiezan a darse una serie de recopilaciones de todo tipo de testimonios sobre lo que ha hecho, y lo cierto entonces es que el Papa Clemente V muere, su sucesor Clemente VI toma el proceso. Y atención a este detalle con su gentil permiso. El 19 de mayo de 1347, 44 años después de su muerte, Ivo pasa a ser San Ivo de Kermartine a partir de ese momento. No solamente se le canoniza, sino que por el tipo de advocación que se le quería asignar, se le nombra santo patrono de la abogacía. Nuestra profesión nunca había tenido una advocación religiosa. Ivo se convierte en el primero, y con eso se le da sustento al hecho de por qué ustedes y yo lo conocemos como el santo patrono. Pero eso solo significó el principio. Véase qué interesante, cuando se da la muerte de nuestro personaje, como ustedes han escuchado ser en tierra, se creyó que la tumba no podía ser cualquier cosa. Ustedes me entienden, no podemos poner una lápida nada más. Se va a mandar a crear un mausoleo marmóreo de enormes proporciones en la catedral de Terguer. Lamentablemente, en esas, diríamos nosotros, incongruencias de la historia, en 1794 los revolucionarios franceses dirigidos por Robespierre, Danton y Marat van a ordenar la destrucción de todas las figuras religiosas en Francia, y el mausoleo de nuestro personaje no solamente es profanado, se abre la tapa, se sacan sus huesos y se botan en un sacrilegio al mar, y solamente se deja la calavera, la cual por alguna razón no se quiso que tuviera el mismo destino, y hoy en día en la catedral de Tréguier lo que hay es una urna de plata solamente con su cráneo, en donde está precisamente en exposición para todas las personas que la visitan. El pueblo natal no se quiso quedar atrás. Se hizo un detalle muy interesante.
Se botó la casa donde había nacido y se construyó hoy en día una parroquia en donde las personas saben que dedicada a San Ivo, ese es el lugar donde todos, o donde se tiene la costumbre de que muchos de los muchachos que se gradúan de Derecho en Francia vayan a ¿dónde? Como primera visita, como una especie de acto simbólico a ese sitio, y todos los 19 de mayo se hace la famosa procesión de San Ivo, que reúne a todos los antiguos pueblos bretones en honor a él. Pero dato interesante, en el cementerio de la ciudad de Tréguier hay una estructura semicircular, más o menos de 1 metro, que tiene un arco en el medio. Se le conoce con el nombre de Arco de San Ivo. Toda persona que llegue a ese lugar y que quiere mostrar humildad pasa por debajo de ese arco, y se tiene también la costumbre de los recién graduados en Derecho de pasar por ese arco como símbolo de que han logrado obtener la licenciatura. Finalmente, y en un hecho que me parece muy significativo hablar de su iconografía, me imagino que muchas y muchos de los colegas aquí presentes habrán visto que él siempre aparece, y tiene detalle, siempre aparecerá de pie. Número 2, siempre utilizará una toga de color rojo, ya sabemos bien por qué. Siempre estará rodeado de gente y, atención al detalle, en su mano derecha siempre llevará una bolsa. Esa bolsa lo que se supone que es dinero, porque hay personas que están recibiendo dinero de él, y en la otra tiene un libro, símbolo del derecho y símbolo de su pasión como abogado. Si todo esto no fuera suficiente, en otras iconografías se le representa de la misma manera, pero con una persona muy ricamente vestida y otra casi que como un menesteroso, precisamente para que se entienda la diferencia de lo que él hizo en vida. Y bueno, no podíamos dejar a nuestra amada patria de lado. Como es bien sabido y se enseña en las aulas de historia del derecho costarricense, nosotros somos hijos, como ustedes bien saben, de todo el digesto justinianeo, aparte o a través de las partidas de Alfonso el Sabio y toda la construcción que se va a hacer jurídica durante la colonia. Y lo que nos interesa es lo siguiente: cuando el Colegio de Abogados se funda el 6 de agosto de 1881 por el doctor Eusebio Figueroa Auriamuno y sus 9 colegas, curiosamente, más bien 9 años después, tras el cierre de la Universidad de Santo Tomás, se le va a encargar al Colegio de Abogados la enseñanza del derecho. Siempre me gusta decir esto de manera muy clara y de manera muy vehemente: la enseñanza del derecho, no el ejercicio profesional que de por sí ya tenía. Así, entre 1890 y 1940, el Colegio de Abogados se convierte en la autoridad universitaria y académica del derecho en Costa Rica. Y es en parte de esos cursos cuando empezamos a notar, sobre todo en artículos de revistas de aquella época y en una serie de circunstancias, cuando se empieza a crear esa idea de identificar al gremio con algunos símbolos. Pero lo cierto es que tras el acto de inauguración de la Facultad de Derecho de la UCR en 1940, como todos saben, el colegio se desliga de esa parte académica, seguirá la universidad por un lado. ¿Y dónde va a establecerse el colegio en ese momento? En uno de los hechos menos conocidos y que hemos tenido la ocasión de hablar en algunas ocasiones con nuestro señor presidente, el Colegio de Abogados permanece en las instalaciones de la antigua universidad del barrio González Laman entre 1940 y 1963. Colegas, 23 años, ¿hasta qué? Hasta que el 19 de mayo, repito, el 19 de mayo de 1963, bajo la presidencia de la Junta Directiva don Virginio Calvo Sánchez, se inaugura el edificio Fundadores, que tanto nos honramos de tener aquí a la par, precisamente como nueva sede del Colegio de Abogados. Y como ustedes me entenderán, no se escogió cualquier fecha, se escogió la fecha de San Ivo, de su muerte, de su canonización, para inaugurar. El Colegio de Abogados se inaugura un 19 de mayo de 1963 aquí en Zapote, y a partir de ese momento hasta el día de hoy se ha hecho el Día del Abogado y la Abogada precisamente como un homenaje a la figura en general y a ese hecho en particular. Así, cuando tuve, repito, el honor de que se nos invitara a esta actividad, y pensando precisamente en las generaciones de 50 y 25 años de ejercicio profesional, algo aconteció. Para los colegas de 1974 saben que su título lo firmó Rodrigo Odio González, que era el presidente de la Junta Directiva en aquel momento.
Se estaba celebrando un aniversario imprescindible. 100 años de la emisión del primer libro jurídico escrito por un costarricense, de la primera vez que nació la doctrina jurídica costarricense. Me refiero al famosísimo Elementos de Derecho Civil y Penal de Costa Rica del jurista Salvador Jiménez Blanco, quien, repito, es el autor del primer libro de derecho en Costa Rica por un costarricense y el primer libro dedicado a la enseñanza del derecho penal y civil en nuestras aulas. Y si todo eso no fuera suficiente, para la generación de 1999 aconteció algo muy peculiar. Todas las personas que recibieron el título en esa ocasión, cuando don Juan José Delgado Zúñiga les entregó precisamente esta condición, tienen la peculiaridad única en la historia de Costa Rica de ser la última generación del siglo XX. Nunca más se repetiría eso, porque ya al año siguiente empezaría el siglo, empezaría una nueva faceta, empezaría una nueva coyuntura. Así, señoras y señores, hoy, entonces, al cumplirse 721 años de la muerte de San Ivo y 643 de su canonización, sirva esta disertación y sirvan estas palabras no solamente para hacer un homenaje a su persona como santo patrono, sino sobre todo a todos los colegas que están celebrando 50 y 25 años del que está considerado el más prestigioso, el más emblemático y el más importante colegio profesional de Costa Rica. Les agradezco enormemente su atención. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.